Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware de un computador portátil Asus VivoBook X413EA, el cual en esta ocasión viene con un procesador Intel Core i3 de la 11ª generación. Tenemos 8 GB de memoria RAM integrada en la board y tenemos una unidad de estado sólido de 512 GB y no tenemos almacenamiento adicional como el SATA de 2.5 pulgadas. De todas maneras, bueno, vamos a mirar qué es lo que podemos encontrar en este equipo para actualizarlo y sin más decir, pues vamos con este video. Bueno, ya estamos aquí en el computador que vamos a intervenir, entonces yo siempre recomiendo hacer un apagado completo antes de hacer cualquier modificación de hardware como la que vamos a hacer. Entonces, para hacer ese apagado completo, lo que debemos hacer es ir al menú inicio. Ustedes lo pueden tener aquí en el medio, puede estar por acá. Le damos clic derecho, vamos por aquí hasta la parte donde dice apagar y antes de darle un clic ahí en apagar, tenemos presionada la tecla Shift y ahí sí ya le podemos dar un clic y eso va a apagar el sistema operativo completamente y va a cerrar todos sus servicios para hacer cualquier cambio de hardware. Entonces, bueno, listo, ya se apagó el equipo. Ahora sí vamos a colocarlo en posición para el desarmado y a mirar los componentes que vamos a utilizar. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y ya tenemos aquí los componentes que vamos a utilizar. Como podemos ver, únicamente tenemos unidades de estado sólido. ¿Por qué? Porque en este equipo no podemos actualizar memoria RAM, tampoco podemos instalar discos duros. Bueno, eso ya lo vamos a ver internamente cómo es el equipo. Entonces, bueno, vamos a mirar lo que vamos a utilizar. Para eso por aquí tenemos una unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo para instalarla en su puerto M.2. Por acá también tenemos otra unidad de estado sólido, pero esta es una tipo SATA, también con factor de forma 2280, también es de 2 TB, pero esta maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo para ver si este equipo pues lógicamente es compatible con este tipo de tecnología, la tipo SATA, que es más económica que la NVMe. Y por acá tengo otra unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 1 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 2000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 1700 MB por segundo para instalarla en su otro puerto M.2. Eso pues ya lo vamos a ver internamente cómo es el equipo. Bueno, vamos a retirar estas piezas de aquí. Ahora sí vamos con las herramientas que vamos a utilizar. Por aquí tenemos un destornillador tipo Phillips, o también se le dice destornillador de estrella en forma de cruz. La punta que vamos a utilizar es la número 3. Y por aquí indico que vamos a utilizar pues varias herramientas plásticas, no sé cuál la verdad voy a coger, eso ya depende del caso, y nos van a servir pues para no hacerle daño a la carcasa. Ahora vamos con lo obligatorio que tengo que comentarles para evitar de pronto algún inconveniente. Primero que todo, que este procedimiento que vamos a mirar, cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad. Si no tiene el conocimiento, si no tiene las herramientas, es mejor que no continúe y que busque una persona que en realidad sí lo sepa hacer para evitar de pronto cualquier daño. También le recomiendo que por acá tengamos una lona, una toalla, algo para que cuando giremos el equipo, lógicamente que no vayamos a rayar la parte de encima de la carcasa con la mesa. También le recomiendo la pulsera antiestática para que cuando desarmemos el equipo pues no vayamos a quemar algún componente interno con la estática. Yo siempre les recuerdo que tengo un piso antiestático, por tanto puedo manipular libremente el equipo. También les recomiendo que es muy importante que tengan actualizada la versión de BIOS a la más reciente para que no vayamos a tener problemas de incompatibilidades con los dispositivos que vamos a utilizar. Y por último les comento que si miran este icono por aquí es que estoy acelerando el video. Normalmente lo pongo cuando estoy haciendo procesos repetitivos. Entonces, bueno, ya habiéndoles dicho todo eso, vamos con el desarmado. En este equipo tenemos que tener una consideración del largo de los tornillos, y es que, por ejemplo, estos dos de aquí, los dos de acá y el del medio son medianos, se podría decir, en su tamaño, e iguales
y los de acá abajo son pequeños e iguales los 4 de acá abajo, para que lo tengan en cuenta. Entonces bueno, primero vamos a retirar los 5 tornillos que están por aquí, aquí y acá. Y aquí les indico el tamaño de esos tornillos para que los tengan en cuenta. Ahora vamos a retirar los tornillos de abajo. Ahora les indico los tornillos más pequeños. Bueno, ahora para desarmar este equipo, en esta ocasión es mejor empezar por la parte de las bisagras por acá. Entonces bueno, voy a girar el equipo para levantarlo de la siguiente manera. Y miren que abrió, y le voy a indicar toda esta parte de aquí. Entonces vamos a seguir por aquí. Seguimos por aquí. Así. Y bueno, vamos a darle la vuelta hasta acá. Y aquí también vamos a levantar esta parte. Miren, aquí ya levantó eso también. Ahora voy a cambiar de herramienta para más facilidad por aquí. Y listo, yo creo que esto ya salió. Vamos a mirar. Sí, esto ya salió. Entonces bueno, vamos a girar el equipo y a colocarlo nuevamente en su posición para continuar con el video. Entonces bueno, retiramos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Entonces vamos a hacer un recorrido por las partes que vamos a intervenir. Por aquí tenemos la unidad de estado sólido que ya tenía este equipo. Aquí está el puerto M.2 y por acá tenemos otro puerto M.2 para la instalación de otra unidad de estado sólido. Entonces para hacer esos cambios, lo primero que siempre recomiendo hacer es desconectar la batería. Entonces para desconectar la batería, primero que todo subimos estos seguros de esta manera, así, y después levantamos la conexión, lo hacemos de esta manera y listo, ya ha quedado desconectada la batería. Vamos a empezar con la unidad de estado sólido que está a la izquierda del equipo y por aquí la tenemos, esta unidad de estado sólido que viene de fábrica, viene con su tornillo, bueno, ajustada. Vamos primero que todo a retirarla esta de aquí para mirar por adentro. Ahora la vamos a retirar y nos damos cuenta que esta unidad de estado sólido no levanta como otras, sino que está como acostada, sale a los 0 grados, hacemos así y ya la podemos retirar. Ya estando retirada la unidad de estado sólido, también pues por aquí se las indico para que la tengan en cuenta. Y también les comento que esta es una unidad de estado sólido Intel con factor de forma 2280, ya les había comentado que es de 512 GB de almacenamiento y maneja una velocidad máxima de lectura secuencial de 2000 MB por segundo y una máxima velocidad de escritura secuencial de 1700 MB por segundo. Entonces aquí también nos damos cuenta que este puerto M.2 solamente es compatible con unidades de estado sólido con factor de forma 2280, que es la medida hasta acá. No tenemos nada por aquí, a menos de que coloquemos una unidad de estado sólido pequeña con factor de forma 2242, por ejemplo, y que le coloquemos un extensor. Esa sería la única manera, aunque la más comercial es la de factor de forma 2280. Bueno, entonces ahora vamos a colocar nuestra unidad de estado sólido. Entonces la conectamos, la colocamos por aquí, la dejamos caer por ahí y la empujamos a 0 grados, como se pueden dar cuenta. Listo. Ahora colocamos su tornillo como estaba. Y listo, ya queda instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora estamos en el puerto M.2 de la derecha del equipo, como habíamos empezado a mirarlo, y por aquí está este puerto. Entonces también nos damos cuenta que su factor de forma es la 2280 y lógicamente que, como ya les había comentado, podemos colocar una más pequeña y con un extensor hacia acá, pero la más comercial es la unidad de estado sólido con factor de forma 2280. También nos damos cuenta que no incluye el tornillo, por tanto debemos conseguirlo por separado. Entonces bueno, vamos a instalar la otra unidad de estado sólido. En este conector M.2 también la unidad de estado sólido entra a 0 grados, por tanto la colocamos ahí
y la empujamos de esta manera. Listo. Y ahora sí también colocamos su tornillo, mírenlo aquí, que es muy corto, se puede decir, porque si colocamos uno muy largo nos puede perforar la carcasa y podría salir por la parte del teclado. Entonces tiene que ser muy corto, la verdad. Entonces bueno, lo colocamos ahí y listo. Ahí ya queda asegurado y conectado la unidad de estado sólido en el puerto M.2. También cabe resaltar en este equipo que lo que vemos aquí son los módulos de memoria RAM, por tanto esta es la memoria RAM que está integrada. Me imagino y creo que aquí entre estas hay 4 GB de memoria RAM y en el otro lado de la board hay 4 GB más de memoria RAM para completar las 8 pues que ya les había comentado que tienen. Por tanto también nos podemos dar cuenta que no hay ningún slot, no hay otra ranura para aumentar memoria RAM. Por tanto el equipo queda con la memoria RAM como lo compramos. También recalcamos y respondemos una de las preguntas que siempre saben hacer, si podemos cambiar el procesador y también si podemos agregar o cambiar unas gráficas independientes. Entonces les comento que para este modelo parece ser que hay unos modelos que sí traen chip de video independiente, que está aquí el espacio en blanco y aquí vienen sus módulos de memoria RAM para ese chip de video. Por tanto hay unos equipos que sí traen chip de video independiente, pero les comento que en ese caso no se pueden cambiar, no se pueden mejorar, y en este caso que no los tiene tampoco podemos agregarlo. Por tanto las gráficas independientes quedan como se compró el equipo. Y también por acá les indico el procesador que está abajo, está integrado en la board, por tanto tampoco podemos cambiar ese procesador, no podemos colocar uno más alto ni nada. El equipo ya queda con el procesador así como se lo compra, por tanto es bueno hacer una buena decisión al momento de comprar un equipo. Entonces, sin más decir, no se puede cambiar el procesador y no se pueden agregar ni cambiar las gráficas independientes. Ahora sí, nuevamente vamos a hacer la conexión de la batería. Entonces bajamos su conexión, la presionamos ahí y corremos el segurito para que quede ya pues bien posicionado aquí la conexión de la batería. Bueno, listo, ya hicimos todas las conexiones. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las partes que miramos, se podría decir. Por acá ya tenemos la unidad de estado sólido en su puerto M.2. Por acá tenemos la otra unidad de estado sólido en el otro puerto M.2 y ya les había comentado que por aquí están los módulos de memoria RAM, el procesador, por aquí las gráficas independientes o no hay gráficas independientes en este caso. Por acá ya está la batería, ya está conectada. No tenemos espacio para la conexión de un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, por tanto pues tampoco se instala. Por eso vienen los dos conectores M.2 para ampliar los almacenamientos. Entonces ahora sí ya vamos con el cerrado del equipo. Colocamos pues la tapa, colocamos ahí y empezamos a presionar para que cierren todos los seguros que estén a los lados de la carcasa. Listo, ahora sí ya vamos con el ajuste de los tornillos. Primero que todo vamos con los tornillos pequeños que van en la parte de abajo. Ahora sí vamos con los tornillos más grandes que van aquí en estos dos orificios, los de acá y el último que es el del medio. Listo, ya colocamos todos los tornillos en su posición, ya está bien cerrado. Ahora sí ya vamos a colocar el equipo en posición para el encendido para mirar cómo nos fue con todo lo que instalamos. Bueno, listo, ya tenemos aquí el equipo en posición para el encendido, pero antes de encenderlo les comento que cuando nosotros hacemos modificaciones internas, ya sea cambios de memoria RAM, también de unidades de estado sólido, desconexión de la batería, entonces cuando nosotros volvemos a encender el equipo, el sistema se demora un poquito en reconocer el nuevo hardware. Entonces cuando nosotros le damos el botón de encendido, la pantalla permanece negra un momento hasta mientras se reconoce esos dispositivos y después ya enciende. Por tanto, hay unos equipos que se demoran mucho, otros se demoran poco. Entonces, bueno, este no sé. Vamos a mirar ahora en el momento que lo encendamos. También les comento que yo en esa unidad de estado sólido que cambié,
la de 2 terabytes, en esa unidad de estado sólido ya previamente instalé un sistema operativo Windows 11 para que en el momento que nosotros lo encendamos, pues lógicamente inicie de una vez el sistema operativo. ¿Que cómo lo instalé? Bueno, por aquí les dejo una pestaña, un video de cómo instalar Windows desde cero en estos equipos. Entonces, bueno, vamos, le doy ya el botón de encendido, el LED ya encendió, por ahí les coloco el tiempo para que se den cuenta más o menos cuánto se demora. Y miren, listo, ya apareció el logo de Asus, por tanto no se demoró casi nada. Ahí está el tiempo total. Listo, nuestro equipo ya inició, ya encendió. Entonces ahora sí vamos a mirar cómo reconoce el equipo todo lo que instalamos en este momento. Por tanto, ya saben que vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para que podamos ver mejor todo lo que instalamos. Listo, ya estamos haciendo captura de pantalla aquí en Windows. Entonces en esta ocasión ya saben que lo único que vamos a mirar es el almacenamiento. Le vamos a dar en este equipo y por aquí están los dos almacenamientos. Este es el de 2 terabytes que ya tenía instalado el sistema operativo, y por acá tenemos la unidad de estado sólido que colocamos en el puerto M.2 que estaba a la derecha de nuestra pantalla. Entonces nos damos cuenta que sí lo reconoce y sí están dispuestos a grabar información. Vamos a mirarlo desde otro punto de vista, clic derecho por aquí y miramos la administración de discos. Listo, expandimos aquí y aquí nuevamente nos indica la unidad de estado sólido de 2 terabytes que está por aquí, y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 1 terabyte que es de los datos. Bueno, vamos a cerrar esto aquí, vamos a cerrar esto acá y vamos a ver otra información adicional con el programa de AIDA64, que es el programa de diagnósticos que nos ayuda a mirar más a fondo todo lo que se instaló y otras cositas adicionales. Bueno, primero que todo vamos a ver lo del almacenamiento. Vamos acá en ATA y aquí ya nos indica el almacenamiento de 1 terabyte. Por aquí está su referencia, que es una P1 marca Crucial, que está en el puerto M.2 con factor de forma 2280. Por aquí está de 1 tera. Sus velocidades que ya les había comentado, que son 2000 megabytes por segundo de lectura secuencial, y por acá está los 1700 megabytes de escritura secuencial. Y por acá también, bueno, está su conexión. Ahora sí vamos a mirar la otra unidad de estado sólido. Tenemos un poquito de menos información, pero ya sabemos que es una NVMe, y por aquí está que es de 2 terabytes. Vamos a mirar otro poquito más en cuestión de la memoria RAM, cómo trabaja en este equipo la memoria RAM que está integrada. Para eso vamos acá en la parte donde dice equipo DMI, vamos aquí donde dice dispositivos de memoria. No le hagamos caso a que salen tantas cosas por aquí, simplemente le damos aquí y aquí es como yo les comentaba. Parece ser que en este caso esta board tiene 2 slots y están ocupados pues lógicamente por 2 módulos de memoria RAM integrada. Por aquí tenemos el 1 que es de 4 GB y miramos que es una DDR4 3200 y sí está trabajando a la DDR4 3200. Y ahora vamos a ver el otro canal y también nos damos cuenta de lo mismo, que son 4 GB de memoria RAM DDR4 3200 y entre los dos pues ya hacen las 8 GB de memoria RAM en total. Entonces esa ha sido la explicación de la parte del almacenamiento y algo de la memoria RAM integrada. Bueno, ya viendo todo lo que miramos en este equipo, todo lo que conectamos, lo último que me faltaba era probar esta unidad de estado sólido tipo SATA. Ya lo hice fuera de cámaras, pues para no mostrarles el mismo proceso que hice con las otras unidades de estado sólido. Y les comento que este equipo no logró identificar esta unidad de estado sólido, por tanto no es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA. Tenemos que comprar las NVMe. Bueno, ahora vamos con las conclusiones y respuestas a posibles preguntas de pronto que hayan sobre todo lo que miramos. Entonces, bueno, vamos con las conclusiones. Primero que todo les comento que este es un equipo muy fácil de desarmar, ahí como se pudieron dar cuenta. Bueno, vamos a hablar un poquito también del almacenamiento, que es lo único que pudimos hacer. Nos dimos cuenta que tiene 2 puertos M.2, entonces viene con una unidad de estado sólido ya incluida en el equipo de 512 GB, entonces colocamos una de 2 terabytes. Eso indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo, es decir, 1 terabyte, y hacia abajo
como 250 GB y entre esas capacidades por ahí. El otro puerto M.2, el de la derecha, también pues le instalamos una unidad de estado sólido de 1 TB. Entonces eso indica que también nos reconoce esa capacidad y yo creo que 2 TB también. Lo que sí también nos dimos cuenta que este equipo es compatible con unidades de estado sólido NVMe no más. Las SATA no son compatibles, por tanto no vayan a comprar ese tipo de unidades de estado sólido porque no la va a reconocer. También que estos dos puertos M.2 únicamente son compatibles con unidades de estado sólido con factor de forma 2280. Ahora sí vamos a hablar un poquito más de la memoria RAM. Ya nos dimos cuenta que los módulos están de un lado y del otro lado de la board, completan 8 GB de memoria RAM, por tanto este equipo queda ahí. Y también que son unas DDR4-3200 y sí la aprovecha completamente porque su procesador es de la 11ª generación, que sí son compatibles con este tipo de memoria RAM. También nos dimos cuenta que el procesador pues no lo podemos cambiar, ese queda ahí, por tanto en el momento de la compra del equipo pues tenemos que verificar bien con qué procesador puede venir, porque yo me imagino que este equipo viene incluso con el procesador Intel Core i5, el i7, Celeron y me imagino que el Pentium. Entonces por eso también están ahí los espacios de las gráficas independientes, que ya serían para los computadores que vienen con procesador Intel Core i5 o los Intel Core i7 para lógicamente superarse y ser más buenos. También nos dimos cuenta que no tenemos ningún espacio para la instalación de una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas porque la batería pues es bien grande, ocupa toda la parte de abajo y no está ese espacio. Y nada más que decir de este equipo. Si te gustó este video le puedes dar un me gusta. Si te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir a este canal, es gratis. Y si tienes este equipo o ya miraste este video y miraste qué es lo que podemos hacer con este computador, me gustaría que me comentes qué te parece, los cambios que hicimos o qué cambios les ha hecho tú pues con tu computador, pues si lo tienes, y con qué procesador lo tienen, como para saber más o menos qué otros programas podemos correr con otro tipo de hardware en este equipo. Entonces bueno, sin más decir, hemos llegado al final de este video. Ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.